Increíble rescate. Grizzly contra una anaconda gigante. Descubre el sorprendente héroe oculto. La tranquilidad del pueblo se rompe con un grito que estremece el aire. Una anaconda gigante ha aparecido, y el terror se desliza entre los habitantes como un susurro helado. Carlos, un joven de 25 años, siente cómo su corazón late con fuerza. La imagen de la serpiente, inmensa y amenazante, se dibuja en su mente. Sin embargo, es otro temor el que lo mantiene despierto: el miedo a ser irrelevante. A lo largo de su vida, siempre ha estado a la sombra de quienes le rodean, especialmente de su abuelo, don Javier, cuyo legado de valentía y lealtad lo aturde en este momento crítico. ¿Qué puedo hacer yo ante tal monstruo?, se pregunta, sintiéndose pequeño e incapaz. Su familia se encuentra dividida. Algunos discuten sobre la posibilidad de huir. Las lágrimas de su madre surgen, reflejando un pánico que él nunca había visto antes. La desesperación asedia el hogar, transformando la antigua finca en un corazón que palpita ansioso. Carlos, a pesar de la creciente presión, siente un fuerte compromiso. La presión es abrumadora. La voz de su abuelo resuena en sus oídos. La verdadera fortaleza surge del amor que sentimos por nuestra familia. Es un recordatorio fantástico, pero a medida que el caos crece, su valor empieza a desmoronarse. Carlos intenta pensar en un plan, respira hondo, el sudor se acumula en su frente. Pero cada intento se ve eclipsado por las palabras crueles de aquellos en el pueblo que dudan de él. Recuerda la mirada decepcionada de su madre, el murmullo de la vecindad: Carlos nunca será un verdadero hombre. La inseguridad se asienta en su pecho como una piedra pesada. La ansiedad lo consume, interrumpiendo su lógica con imágenes de fallos pasados. Puede sentir el eco de sus fracasos resonando. El mismo que se atrevió a confrontar al mundo terminaría como el cobarde que dejó a su familia atrás. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que la tensión crece, ve cómo su familia se desmorona a su alrededor. No debería ser él, pero el peso del sufrimiento familiar lo arrastra. La herida de su abuelo lo ha impactado, y un coraje embriagador empieza a florecer en su interior. Sin embargo, cada paso que da hacia la confrontación está cargado de dudas. Se pregunta: ¿salvaré a mi familia o seré el que los lleve a la ruina? Con cada segundo que pasa, la anaconda se acerca. Su serpenteante figura avanza ominosamente como un mal presagio. El corazón de Carlos bombea con una mezcla de angustia y determinación. En este momento crítico, con el miedo acechando en cada esquina, sabe que está al borde de una revelación. La hora de demostrar su verdadero valor se avecina, y la pregunta permanece colgando en el aire, cargado de incertidumbre. ¿Será Carlos el héroe que su familia desesperadamente necesita? ¿O sucumbirá a la presión que lo ha definido durante tanto tiempo? Carlos siente cómo el aire se espesa a su alrededor, como si la misma tensión con la que enfrenta a la anaconda estuviera atrapada entre las paredes de la finca. Un murmullo de determinación empieza a cobrar vida dentro de él, pero cada impulso hacia adelante es contrarrestado por la sombra de sus dudas. Su mente juega una batalla interna, mientras la serpiente se desliza cada vez más cerca. ¿Qué puedo hacer realmente?, cuestiona. La desesperación lo ha llevado a un punto de inflexión. Al mirar a su familia, ve los rostros asustados de su madre y su hermana, la fragilidad de su padre al intentar mantener la calma. Allí, en medio de su confusión, encuentra un nuevo propósito. No se trata solo de él, es por ellos. Las palabras de don Javier resuenan en su mente, pero ya no son una carga, sino una guía. A través de la memoria de aquel hombre valeroso, Carlos empieza a vislumbrar su propia fortaleza. Se da cuenta de que ha vivido muy enfocado en la incertidumbre de su valor, olvidando que cada persona tiene dentro de sí un talento, una chispa que puede encenderse en los momentos más oscuros.
decidido a descifrar su papel en esta historia. Recuerda las enseñanzas sobre la naturaleza que su abuelo le impartió. Observa la forma en que la anaconda se mueve, la manera en que la naturaleza puede ser tanto belleza como peligro. Estudia su Oma por unos instantes. Empieza a contemplar cómo podría utilizar esa misma naturaleza en su favor. Un plan comienza a tejerse en su mente. No se trata de confrontar a la serpiente, sino de guiarla. Carlos comienza a recopilar herramientas alrededor de la finca. Un palo robusto, una soga que encuentra en el granero, y algunas viejas cajas. A medida que trabaja, el sudor le corre por la frente, pero su determinación no mengua. Cada movimiento se vuelve más decidido. Se siente levemente aliviado al alejar esas voces internas de duda. Sería más fácil dejarse llevar por el miedo, pero hacia adentro, siente una evolución, una transformación. Con cada segundo, su plan toma forma. Visualiza una trampa simple, utilizando las cajas como un medio para dirigir la atención de la anaconda hacia un lugar específico. Se da cuenta de que, para que funcione, necesitará ser hábil y rápido, así como activo en el presente. Nunca antes había enfrentado un reto de esta magnitud, pero a pesar de eso, siente que su corazón está en el lugar correcto. En medio de la concentración, una bomba de adrenalina explota en su sistema al escuchar de nuevo el sonoro deslizamiento de la anaconda. Su familia está a salvo, por ahora, pero no por mucho tiempo. Con cada segundo que pasa, la figura de la serpiente se hace más concreta, como una pesadilla al borde de la realidad. Empuja hacia atrás los recuerdos de su infancia, de las aventuras en la naturaleza, y entiende que puede apropiarse de sus experiencias pasadas. Cada momento es una prueba, y su mente no deja de analizar cada opción. A medida que alista su trampa, una idea brillante surge. No basta con simplemente capturar a la serpiente, debe demostrar a su familia que tiene lo que se necesita. Esa revelación lo transforma de un chico temeroso a un joven decidido. Mientras avanza hacia el centro del patio, la anaconda se desplaza más cerca, su brillo amenazador casi hipnótico. La tensión es palpable, y en este instante crítico, Carlos se siente como un guerrero. En su corazón sabe que no solo se está enfrentando a una serpiente, está desafiando los miedos que lo han perseguido toda su vida. Este es mi momento, se dice a sí mismo, y justo cuando se prepara para ejecutar su plan, un grito desgarrador resuena en el aire. La inminente confrontación parece inevitable, y la verdadera naturaleza de su miedo se presenta ante él. El desafío no era solo la serpiente, era demostrar que podía ser el hombre que su familia necesitaba. Mientras el eco del grito resuena, una pregunta atormenta su mente. ¿Está listo para asumir su lugar como héroe o se convertirá nuevamente en un eco del pasado? La respuesta, apenas a un paso de distancia, se siente más crucial que nunca. La figura de la anaconda se aproxima, sus escamas brillando a la luz tenue del atardecer como si la naturaleza misma lo estuviera retando a actuar. Carlos siente que su corazón late en un ritmo frenético. Se recuerda a sí mismo que no se trata solo de su valor, sino del amor que siente por su familia. Esa conexión le infunde un impulso casi tangible. Mientras respira hondo, su mente se enfoca en lo esencial. La serpiente no solo es un peligro, sino un adversario que debe ser entendido y, si es posible, redirigido. Con el sudor aún en su frente, decide que el primer paso en su plan es captar la atención de la anaconda. Para ello, mueve las cajas con determinación, creando una zona que, en su mente, se transforma en el centro de atracción del reptil. Cada movimiento refleja su creciente autoconfianza. Si puedo mover esto con suficiente rapidez, ella se distraerá, piensa. Su mente, al borde del colapso, destila claridad a medida que el miedo se convierte en enfoque. El eco del grito reverbera en su memoria, cada resonancia un recordatorio de lo que está en juego. El riesgo se siente palpable, pero todavía más lo es el compromiso que ha asumido. En un ángulo que le da ventaja visual frente a la serpiente, decide usar el palo. Con un movimiento brusco, lo levanta en un gesto desafiante, mientras murmura a sí mismo las palabras de don Javier, recordando el valor que él mismo había enseñado en momentos de crisis. Carlos se da cuenta entonces de que a través de la acción puede transformarse y a la vez liberar a su familia de la amenaza. Mientras la anaconda gira, sus ojos brillantes fijos en él, el muchacho siente una conexión inesperada, como si las fuerzas de la naturaleza conspirasen para probar su crecimiento. El miedo que antes lo paralizaba, ahora se convierte en un aliado,
una chispa de determinación que lo empuja hacia adelante. En este instante, visualiza cada falla y triunfo que lo ha llevado hasta aquí, cada lección de su abuelo, resonando como un mantra en su interior. Activo en el presente, arma su trampa de manera precisa, con un sentido de urgencia que le permite actuar casi instintivamente. Carlos siente cómo cada movimiento lo acerca a la realización de su potencial. Lo que antes parecía inalcanzable, se desdibuja, y en su lugar, brota una nueva identidad, el protector. Una voz interior lo empuja a reconocer que la vulnerabilidad también puede ser una fortaleza. Con la anaconda a menos de 5 metros, Carlos recuerda cómo se había sentido perdido antes de tomar la decisión de afrontar su destino. La confrontación que temía ahora parece inevitable, un camino hacia la redención personal. Con cada latido, reconoce que no es solo un joven asustado, es alguien dispuesto a arriesgarse por su familia. El momento culminante se acerca. Carlos se posiciona, listo para ejecutar su plan, cuando otra sombra se desliza detrás de él. Una nueva presencia, inesperada y amenazadora, perturba su concentración. La inquietud brota de su interior, pero el joven sabe que debe afrontar no solo a la anaconda, sino a lo que ese nuevo desafío representa. Está preparado para enfrentar más de lo que había imaginado, reivindicando su lugar como el protector que siempre quiso ser. La pregunta resuena en su mente: ¿puede realmente manejar lo que está por venir? Mientras el sudor empapa su frente y la serpiente avanza, la tensión crece. Lo que siente ahora es un compromiso inquebrantable, una decisión profunda que va más allá del caos que lo rodea. Con el nuevo peligro en el horizonte, se pregunta si este será el momento decisivo que cambie su vida para siempre. La sombra desconocida que se dibuja tras Carlos aumenta la presión en su pecho, sumando a su agitación natural la incertidumbre de lo que representa. Se da cuenta de que el peligro no solo proviene de la anaconda que lo enfrenta, sino de la presencia inminente que lo acecha. La pregunta que permanecía latente en su mente, ahora se convierte en un grito. ¿Quién o qué está detrás de él? Cada vez que mueve ligeramente la cabeza, un destello de movimiento lo distrae. Es un pequeño oso grizzly que, atraído por el bullicio, se acerca con curiosidad. Los instintos de Carlos se avivan. No solo deberá lidiar con la serpiente, sino también con un animal que podría ser igualmente peligroso en esta situación. El joven se da cuenta de que debe ajustar su enfoque. No se puede permitir perder la concentración. La situación exige una resolución estratégica. Carlos cierra los ojos un instante, llenándose de respiraciones profundas que intentan calmar la vorágine que lo envuelve. La naturaleza no es solo fuerza bruta, es equilibrio. Reflexiona, recordando las charlas de su abuelo. Entender a mi entorno es la clave. Con las palabras resonando en su mente, decide actuar en lugar de dejarse llevar por el pánico. Recuerda las lecciones que ha aprendido observando la vida de la selva. En su mente, la imagen de don Javier aparece, mostrándole que en cada situación adversa hay una oportunidad para crecer y aprender. Carlos se da cuenta de que ser protector no significa solo confrontar enemigos, sino también encontrar la manera de coexistir con ellos, de crear un espacio seguro para su familia y el entorno natural. Desplaza el palo hacia la anaconda con determinación, no para atacarla, sino para disuadirla. El movimiento es un gesto claro de desafío. Esto es mi territorio. Al mismo tiempo, girándose levemente, valida la presencia del oso, empleando su voz en un tono firme y seguro. No busco pelea, pero no toleraré que nadie ponga en riesgo a los míos. Su voz tiene una confianza que casi sorprende, como si de repente se hubiera decidido quién será el líder en esta escena. El grizzly lo observa, sus ojos cautelosos pero curiosos. Carlos se deja llevar por el mismo impulso que lo llevó a salir de su zona de confort antes. Así como se había forjado un camino para enfrentarse a la anaconda, ahora debe conocer a este nuevo rival. Se da cuenta de que al igual que él, el oso también busca protección y alimento, y tal vez no sea un enemigo, sino un compañero en esta búsqueda por sobrevivir. La tensión en el ambiente va en aumento.
Queda claro que cruza caminos con fuerzas naturales que superan su comprensión, pero también se siente consciente de su propio poder en ese instante. La adrenalina lo empuja a planear su próximo movimiento con precisión. Saborea la responsabilidad que siente. Su deber no solo es proteger a su familia, sino también encontrar un equilibrio entre todas las criaturas que los rodean. Mientras el grizzly retrocede, indeciso pero atento, la mirada de Carlos se centra de nuevo en la anaconda. El tiempo se detiene por un breve lapso. A medida que toma conciencia de su posición, visualiza las posibilidades. Puede convertirse en el puente entre dos mundos, demostrar que la fortaleza no reside únicamente en el combate, sino en la capacidad de establecer paz en medio del caos. En ese contexto, encuentra un nuevo propósito: integrar sus habilidades y su voluntad de defender lo que ama, impulsando su crecimiento personal. Sin embargo, la inminente decisión de cómo proceder lo abruma ligeramente. Mientras el grizzly se retira y la serpiente amenaza con avanzar, la reflexión se interpone en su camino. Se atreverá a dar un paso hacia la armonía en lugar de la confrontación. La resolución de Carlos se tambalea entre la duda y el deseo. Mientras respira hondo, su corazón marca un nuevo ritmo, pulsando con fuerza, y su mente se prepara para la acción. Se prepara para afrontar no solo a la anaconda, sino a la esencia del conflicto que se desarrolla dentro de él. La pregunta que brota de su interior es clara. Está listo para tomar la decisión que defina su camino y su lugar en el mundo natural. Un leve movimiento del grizzly hacia la selva lo hace mirar atrás brevemente. Su instinto protector renace con más fuerza. Con el sudor deslizándose por su frente y la serpiente acercándose cada vez más, Carlos se da cuenta de que su viaje ha tomado una dirección inesperada. Puede realmente convertirse en el protector que su familia necesita en este choque con lo salvaje, o es necesario un nuevo enfoque. La batalla por su propio espíritu apenas comienza. Carlos siente el peso de la decisión aferrarse a su pecho como una serpiente dispuesta a estrangularlo. El grizzly, ahora más tranquilo, observa la escena con una mezcla de cautela y curiosidad, como si estuviera evaluando la verdadera naturaleza de este ser humano. La anaconda, por su parte, no se detiene. Sus movimientos son fluidos, una danza peligrosa que recuerda a Carlos la fragilidad de su situación. En ese instante, se da cuenta de que cualquier acto de agresión podría desatar un caos imposible de controlar. El grizzly y la serpiente parecen ser en cierta medida reflejos de su propio conflicto interno, la fuerza bruta versus la sabiduría del equilibrio. La conexión que siente con el grizzly se vuelve más profunda. Ambos están ahí por una razón, aunque Carlos todavía no lo entiende del todo. Su pecho se expande mientras se siente inspirado por la vida misma, ahora latente a su alrededor. Esta revelación le otorga una sensación de claridad. En lugar de continuar con un enfrentamiento, podría optar por un gesto de pacto. Con la respiración entrecortada, busca en su mente las palabras adecuadas, esas que podrían comunicar su mensaje tanto al grizzly como a la anaconda. No venimos a pelear, venimos a sobrevivir, dice en voz alta, como si sus palabras pudieran eliminar la tensión, como un bálsamo que calma. El grizzly parece reaccionar a su tono. Levanta las orejas y se acerca un poco más, la curiosidad de su especie brotando ante este extraño humano que, de alguna manera, está intentando entender. La anaconda, sin embargo, mantiene su mirada fija en Carlos, su lengua bífida detectando el aire que lo rodea. Mientras evalúa la reacción de ambos, un escalofrío recorre su espalda. Este momento es trascendente, no solo en su vida, sino como un reflejo de su propia evolución personal. Desde que comenzó su viaje, ha enfrentado desafíos que lo han empujado a cuestionar su valor y su propósito. Ahora, aquí en medio de la selva, se encuentra entre el dilema de ser un guerrero o un mediador. Carlos recuerda otra de las enseñanzas de don Javier. La verdadera fuerza radica en saber cuándo luchar y cuándo buscar la paz. Habiendo entendido esto, su elección se vuelve más clara. Optar por la paz no significa ser débil, significa tener el coraje para buscar el entendimiento.
Al dar un paso adelante, en un movimiento intencional y no amenazante, extiende su brazo hacia la anaconda. No eres mi enemiga. Estamos en el mismo mundo, al igual que el oso aquí presente, expresa, sus palabras saliendo con una convicción sorprendente para él mismo. La anaconda baja un poco su cabeza y Carlos siente un brillo de esperanza. Pero justo cuando la atmósfera parece aliviarse, un estruendo irrumpe a su alrededor, el sonido de ramas rompiéndose y hojas aplastadas. La presencia de una figura más grande emerge de entre la vegetación, generando una atmósfera de tensión inmediata. Carlos entiende que su pequeño momento de conexión ha atraído la atención de otro rival. La verdad es que el dominio del caos no es un camino sencillo. Ahora, confrontado con un nuevo peligro que se presenta ante él, siente la urgencia de tomar una decisión. ¿Ser defensor o líder? Este nuevo desafío lo pone contra la espada y la pared. Carlos se pregunta si podrá sostener su nuevo aprendizaje y convertirlo en acción, o si la circunstancia lo obligará a revertir su enfoque. El impulso de proteger a su familia arde en su interior como un fuego indomable, pero la duda lo acecha como la sombra que siempre lo ha seguido. La pregunta resuena en su mente mientras la nueva figura avanza. ¿Será capaz de cimentar su papel como protector en una escena que se complica a cada instante? Con el corazón latiendo con fuerza, Carlos se prepara para lo que está por venir, consciente de que lo que se juega ahora es mucho más que su vida. Es la esencia misma de quien ha decidido convertirse. El desenlace de esta confrontación está cada vez más cerca, y la realidad de su viaje apenas comienza a mostrar su verdadero rostro. ¿Logrará Carlos trascender su naturaleza y convertirse en el héroe que siempre deseó ser, o sucumbirá ante su temor? El estruendo del nuevo adversario resonó con fuerza en el corazón de Carlos, como un tambor marcando el compás de una batalla que nadie parecía querer librar. La figura emergente, imponente y oscura, resultó ser otro grizzly, un gigante aún más robusto que el primero, mostrando sus dientes con un gesto amenazante hacia la anaconda y, por extensión, hacia Carlos. Se siente atrapado en un juego de ajedrez donde cada movimiento puede ser el último. Enfrentado al desafío de actuar, se da cuenta de que su elección no se limita a ser un defensor o un líder. Cada decisión que tome ahora puede tener consecuencias para el equilibrio de su entorno, para la imagen que tiene de sí mismo en esos momentos críticos. Su presente se convierte en un calidoscopio de emociones, cada una representando facetas de su viaje personal. Por un lado, la dualidad de la fuerza y la paz lo acompaña. Del otro, las lecciones impartidas por don Javier resuenan en su mente. La conexión que había sentido con el primer grizzly parece desvanecerse ante la llegada del segundo. ¿Podía confiar en que lo que había cultivado hasta ahora sería suficiente para sostenerse? Mientras su mente revuelca estas reflexiones, nota que la anaconda se ha encogido, posiblemente preparada para un ataque. Con agilidad impresionante, despliega su cuerpo en una posición defensiva, pero Carlos intuye que atacar no es la respuesta. Reflexiones así no solo intentan de protegerse, sino evaluar quiénes son verdaderamente esas criaturas, esenciales en el ciclo de vida que lo rodea. A medida que el segundo grizzly se acerca, Carlos se agacha lentamente, como si se estuviese presentando ante la naturaleza misma. No estamos aquí para luchar, repite, esta vez más seguro, y se dirige al oso que avanza como un coloso. Hay un orden natural que muchos desconocen, y debemos respetarlo. Las palabras fluyen como un manantial en su mente, surgiendo de un lugar que parecía muy lejano. Él no era solo un visitante en este bosque, había pasado a ser una parte integral de él. Es un susurro ancestral que proviene de la tierra. Había llegado el momento de probar su capacidad para ser un mediador, incluso en presencia del miedo. La tensión aumenta. El nuevo grizzly se detiene, como si alcanzara a entender la profundidad de las palabras de Carlos. La anaconda, atrapada en una red de instinto y respuesta,
comienza a calmarse. El humano técnico que conocía el arcano de la supervivencia se encontraría con estos seres primordiales. En ese instante, la danza de la vida y la muerte se balancea precariamente. Carlos respira hondo y toma una decisión nacida de su convicción interna. Este no es solo un dilema sobre la supervivencia física, sino un cuestionamiento de su identidad. No se trata solo de ser un protector, sino un pacificador, capaz de desafiar su naturaleza y buscar una alternativa. Palabras de Hermann Hesse aparecen en su mente. Lo que se llama el destino del hombre depende de sus decisiones, de las elecciones que hace. Y así, con ese enfoque renovado, decide dar un último paso, acercándose un poco más al nuevo Grizzly. Siente el roce helado del miedo, pero a la vez una llama cálida que lo incita a continuar. Sin embargo, justo cuando se siente listo para comunicar su intención, un retumbar en la distancia atrapa su atención. Nuevas sombras comienzan a moverse entre los árboles, una presencia que no solo amenaza el momento presente, sino todo lo que Carlos ha intentado construir. Los instintos de supervivencia lo llaman nuevamente. Este no es un momento de confirmación, sino de transformación. ¿Seré lo suficientemente fuerte para enfrentar este nuevo desafío? Se pregunta, mientras observa cómo la situación se vuelve más compleja. La lucha por control a la que se verá sometido no solo será física, sino también emocional, requiriendo la consolidación de todo lo aprendido. Consciente de que debe traducir sus decisiones en acciones inmediatas, Carlos se prepara frente a lo desconocido, decidido a utilizar las lecciones de su viaje para salir de esta nueva prueba. El desafío es inminente. ¿Logrará Carlos combinar sus habilidades ancestrales y recién adquiridas para enfrentarse a lo que se avecina, o se verá superado por una realidad que nunca imaginó? El eco de las sombras en el bosque se intensifica, una sinfonía de crujidos que anticipan lo que está por venir. Carlos siente cómo el sudor recorre su frente, mezclándose con la tierra que pisa. Cada segundo se convierte en un compás que retumba en su mente, recordándole que la acción debe ser rápida. Aún así, la incertidumbre lo inmoviliza. Se enfrenta a un dilema: dejar que su impulso lo guíe o confiar en la sabiduría que busca cultivar. La anaconda comienza a deslizarse de su posición defensiva, como si sintiera la presión de la situación, pero Carlos se concentra en el nuevo Grizzly. La fuerza bruta del animal lo sobresalta, pero por primera vez observa con claridad que detrás de la ferocidad hay un componente de calma. Una comprensión de la jerarquía natural que podría, de alguna manera, unirse a la suya. Este encuentro sería su oportunidad de renacer, de traspasar los límites preestablecidos de su identidad. Si las criaturas pueden adaptarse, ¿por qué no él? Mientras el nuevo adversario se posiciona, Carlos empieza a recordar las enseñanzas vividas. Las experiencias previas junto a don Javier, sus consejos sobre el respeto hacia la vida silvestre y la importancia de ser un vecino en el ecosistema. No puede olvidar que su lucha no es solo por la supervivencia, sino por ser el defensor de una manera de convivir en armonía. Este impulso lo lleva a armar un plan. No puede confiar en su fuerza física para impresionar al Grizzly. Su potencial radica en su capacidad para conectar con lo esencial de cada criatura. Como si de un mantra se tratase, repite en su mente: no se trata de derrotar, sino de entender. Se erige, toma una respiración profunda, y a medida que lo hace, se siente más ligero, incluso liberado del peso del miedo. No vengo a herir, vengo a ayudar, grita, intentando que sus palabras resuenen en el corazón del oso. Su voz, cargada de determinación, parece quebrar la tensión palpable en el aire. Los ojos del Grizzly se centran en él, y por un momento, Carlos ve un destello de curiosidad, donde antes residía la ferocidad. Esto se siente como un abismo, un precipicio donde la razón y la emoción se encuentran. Carlos explora ese espacio vulnerable dentro de sí, donde las dudas empiezan a disolverse. La metamorfosis no es solo externa. Adentro de él, se somete a una revisión de su identidad. Ser un héroe no significa tener la fuerza física. Significa tener el valor de desafiar sus propios límites y entender a los demás. Pero la calma no dura. Nuevos sonidos advierten que el peligro aún no ha desaparecido.
una multitud de sombras se alza en la distancia, avanzando con la misma dirección que el grizzly. La adrenalina inunda su sistema y la certeza de lo que está en juego se vuelve abrumadora. Es el momento de actuar, reflexiona. Si no enfrento esto ahora, habrá consecuencias que nunca podré revertir. Mientras todos los aspectos de su vida se entrelazan en este instante, advierte que su camino ha sido siempre hacia la resolución. La capacidad de encontrar una salida en los momentos más intensos. Con su corazón echando chispas de decisión, regresa la visión del grizzly ante él. Ahora ya no siente miedo, sino una necesidad apremiante de reconciliación y protección. Carlos toma un profundo aliento y en un solo instante se prepara para el encuentro que cambiará su destino. ¿Logrará Carlos establecer esa conexión que tanto anhela, o se verá arrastrado por la fuerza de amenazas aún peores que la que enfrenta en ese momento? La tensión lo consume. El desenlace de su viaje se cierne en el aire, esperando un acto decisivo que lo definirá para siempre. El flujo de la adrenalina hace que el tiempo se ralentice mientras Carlos observa al grizzly. Cada latido de su corazón se siente amplificado, un tambor que marca la danza entre la calma y la tormenta que se aproxima. Es un momento crucial, y la claridad mental que ha alcanzado le permite discernir en medio del caos. Se da cuenta de que ha pasado por experiencias similares, donde la presión y la ansiedad lo habían paralizado. Sin embargo, esta vez ha aprendido a transformar ese miedo en una herramienta de crecimiento. La multitud de sombras que se aproxima no son solo amenazas, son una representación de sus propios temores, de cada limitación que ha sentido a lo largo de su vida. A medida que la presencia del grizzly se fortalece, él siente que tiene el poder de elegir cómo abordar este momento. ¿Se dejará llevar por la violencia y la lucha, o permitirá que su búsqueda de entendimiento guíe su camino? Al mantener su mirada fija en el oso, Carlos empieza a explorar un nuevo enfoque, la empatía. Cada paso que dio en los últimos meses, cada conversación con don Javier resuena en su mente. Aquel hombre había compartido su sabiduría, enseñándole que la clave para construir relaciones, incluso con las criaturas más imponentes, radica en la conexión emocional. Conéctate, Carlos, se repite. La frase se convierte en su mantra. Con cada palabra, el grizzly parece detenerse, su ferocidad disminuye. Mientras el profundo rugido del animal resuena a su alrededor, Carlos quiere creer que puede ser un puente entre mundos. Se aproxima lentamente, consciente de cómo sus movimientos pueden ser interpretados como una amenaza o como un acto de paz. Actuando más como un medidor que como un guerrero, extiende su mano, no con la finalidad de atacar, sino de ofrecer. Estás aquí por razones que quizás yo no comprenda. Habla en voz baja, dejando que las palabras fluyan desde sus entrañas. Pero estoy dispuesto a escucharte. Queremos coexistir. Surge una fuerza interior que no sabía que poseía. En lugar de sucumbir a la ansiedad, encuentra un propósito mayor, la intención de preservar la vida y la armonía en el bosque. Al observar la incertidumbre en los ojos del grizzly, Carlos siente que ese destello de curiosidad también es un reflejo de su propia lucha interna. Sin embargo, su conexión se interrumpe en un instante. El resoplido de la anaconda se hace más fuerte. La criatura, ahora completamente iracunda, se desliza cada vez más cerca, y la tensión entre los dos gigantes se intensifica. Carlos comprende que no solo está defendiendo su vida, sino también del grizzly, que podría atacar si se siente amenazado por la serpiente. La incertidumbre regresa con más fuerza. Mientras él ha intentado establecer paz, el entorno ha cambiado. El equilibrio que ha intentado fomentar se tambalea ante el inminente conflicto. Es un riesgo inminente pero necesario. Se siente abrumado, y en medio de esta batalla interna, encuentra la respuesta. Este es mi momento para actuar. Con determinación renovada, se vuelve hacia el grizzly, decidido a actuar como un mediador, consciente de que lo que haga definirá todo. Las sombras que se acercan son un recordatorio de que el tiempo se acaba. El destino del bosque y de su propia evolución personal cuelga en la balanza. ¿Podrás soportar el peso del desafío, Carlos?, se pregunta en voz alta, mientras se prepara para lo que podría ser el último acto de su transformación. ¿Tendrá el valor necesario para enfrentar la anaconda y al mismo tiempo conectar con el grizzly?
La respuesta parece cada vez más huidiza. La intensa tensión en el aire se hace palpable, y en un instante, Carlos siente la imperiosa necesidad de actuar. Sin embargo, el terror que siente por la anaconda y su inminente ataque también se hace eco de su historia personal, una serie de momentos en los que ha sido paralizado por el miedo. Esta vez, no puede dejar que eso ocurra. La decisión de dar un paso al frente, de ser el mediador entre dos fuerzas descarnadas de la naturaleza, despierta algo profundo en su interior. El grizzly lo observa, un gigante en el reino salvaje, pero los ojos del animal no son de ferocidad. Hay una chispa de comprensión que resuena en el pecho de Carlos. En ese momento de conexión, se da cuenta de que enfrentar la anaconda no es solo una cuestión de sobrevivir, es un acto que defiende su propia identidad, su deseo de formar parte de un ecosistema que trasciende su comprensión. La naturaleza no es solo el entorno físico, sino también un reflejo de lo que hay dentro de uno mismo. Con cada exhalación, Carlos refina su enfoque. En lugar de entrar en pánico, inhala profundamente, dejando que el aire ocupe cada rincón de su ser. Se centra en el grizzly, esperando que su calma sea contagiosa. Eres fuerte. Juntos podemos enfrentar esto, murmura, mientras da un paso más cerca del oso. Consciente de que la anaconda es una amenaza que se mueve sigilosamente, sus instintos le gritan que debe actuar con astucia. La serpiente gigantesca se desliza entre la vegetación, sus escamas brillando como un manto de sombras. Ahora, enfrentándose a dos grandes peligros, el peso de lo que está en juego se siente abrumador. Sin embargo, en medio de la presión, Carlos empieza a pensar en las conexiones que ha construido, ya no solo con don Javier, sino con cada persona y cada experiencia que lo ha llevado hasta aquí. Todos esos momentos de vulnerabilidad y fortaleza están acumulados en él, listos para ser liberados. Es en ese instante que se desliza la revelación. Su verdadero poder reside en su capacidad de conectar y comunicarse. No se trata solo de poner el cuerpo en la línea de fuego, sino de usar su voz. Mientras la anaconda se acerca, decide que este es su momento para ser escuchado. No tenemos que pelear, proclama, usando el eco de su propio sufrimiento y aprendizaje como fuerza propulsora. Podemos coexistir. Las palabras resuenan en el aire y parece que todo se congela por un segundo. Hay un silencio cargado de expectación, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. El grizzly, sorprendido por la proclamación, le lanza una mirada que parece aceptar el desafío, mientras que la anaconda se detiene, desconcertada por la confrontación verbal inesperada. ¿Podría la inteligencia y la conexión ser más poderosas que la fuerza física? Pero la serpiente, aún iraconda, muestra sus dientes afilados en una amenaza latente. Carlos siente cómo el miedo, en forma de escalofríos, recorre su espalda. Ha logrado bloquear a la anaconda con su proclamación, pero su resolución es aún frágil. Es tentador retroceder, dejar que la serpiente decida el desenlace. Sin embargo, sabe que hacerlo significaría renunciar a la transformación personal que tanto ha ansiado. Consciente de que el tiempo se agota y que su decisión puede marcar la diferencia no solo para su vida, sino para la del grizzly, se aferra a su mantra interior. La empatía es fuerza, se repite. El deseo de encontrar un camino que no implique la violencia arde dentro de él. Mientras se prepara para dar su siguiente paso, la pregunta que le atormenta es, ¿qué pasará si al final no logra convencer a la serpiente? Justo cuando se sumerge en la ansiedad, la mirada comprensible del grizzly le recuerda que no está solo. Y, en un momento que parece desafiar las reglas de la naturaleza, ambos, humano y bestia, se preparan para lo inevitable. ¿Podrá Carlos transformar el enfrentamiento en cooperación? La respuesta a esta nueva interrogante no solo determinará su destino, sino el equilibrio de todo el bosque. La tensión se agudiza y en el aire flotan más preguntas que certezas, mientras el peligro acecha más cerca que nunca. Carlos se siente como un titán, enfrentando no solo a la anaconda, sino a sus propios demonios. La conexión con el grizzly se intensifica y en sus ojos ve el mismo tipo de lucha que ha vivido. Hay una lucha por sobrevivir, pero también una oportunidad para forjar una nueva realidad. Mientras la serpiente se acerca, su decisión se cristaliza con claridad. No va a retroceder. La fuerza no reside únicamente en la agresión,
está en la capacidad de crear puentes. Con cada palabra que pronuncia, siente cómo la tensión en el aire se contorsiona. No tengo intención de luchar. Esta no es mi batalla, pero estoy dispuesto a escuchar y aprender, dice con firmeza, el eco de sus propias inseguridades desvaneciéndose en el viento. La anaconda, desconcertada por la audacia y la calma del humano, se detiene momentáneamente en su avance, creando un instante de reflexión. A su lado, el grizzly se mantiene alerta, pero parece captar el espíritu de Carlos. Aguas turbulentas dentro del animal se apaciguan, como si comprendiera la valentía de aquel chico que no se ha dejado llevar por el miedo. Y en ese segundo, dos mundos colisionan, el de la fuerza bruta y el de la sabiduría emergente. La anaconda observa a Carlos, su mirada fiera mezclada con desconcierto. El corazón del joven late con fuerza, un tambor que resuena en la calma tensa del momento. Podemos coexistir, no somos enemigos, insiste. Con cada palabra su voz se afianza en la verdad de su propia transformación. Este no es solo un acto de valentía, es la culminación de un viaje personal hacia el autodescubrimiento. Y así, el caos que tanto miedo le había infundido, ahora se convierte en una fuente de poder. Conviértete en el protector y medidor, le recuerda don Javier en su mente. La conexión que establece con la anaconda y el grizzly se siente como un pacto vital. No es solo su supervivencia, es el reconocimiento de que todos comparten el mismo espacio. La tensión en la escena es palpable, las sombras que representan el peligro se sienten en cada rincón. Carlos, sin embargo, ha abrazado lo que antes parecía inalcanzable. La fuerza del compromiso se combina con el coraje para enfrentar lo desconocido. A medida que la anaconda empieza a retirarse ligeramente, él siente que ha dado un paso inmenso hacia su propia evolución. Justo cuando parece que se ha logrado un equilibrio, los ecos del bosque vuelven a revivir y la multitud de sombras se hace más fuerte, interrumpiendo su momento. Esta vez, una manada de ciervos aparece, atraídos por el revuelo, un símbolo del ciclo de la vida en el bosque. Sin embargo, su llegada también podría provocar una nueva tensión entre los depredadores. En ese instante, Carlos se da cuenta de que su papel no se limita a lo que está frente a él, sino que abarca el tejido completo de la vida en su entorno. La esperanza y la amenaza coexisten, pero él ha aprendido que la verdadera fuerza radica en encontrar formas de unir ambos mundos. Al ver la bandada de ciervos, su mente se ilumina con una nueva idea. Si podemos encontrar un camino hacia la paz, quizás todos podemos sobrevivir, murmura, más hacia sí mismo que hacia los animales. La sabiduría de la naturaleza fluye a través de él, mostrándole la importancia de ser un mediador. Cuando mira al grizzly, encuentra un nuevo aliado. Si te unes a mí, podemos crear un espacio seguro para todos nosotros, una oportunidad para coexistir. La conexión que ha forjado se siente más poderosa que cualquier confrontación. Ambos, a su manera, son protectores. Carlos se siente lleno de un propósito renovador, mientras la anaconda, ahora más tranquila, observa con cautela, casi como si entendiera el valor de su oferta. Sin embargo, la llegada de los ciervos también desata una acción. La anaconda, todavía con instintos primordiales, puede verlas como una oportunidad. Carlos, consciente del peligro que esto podría significar para sus nuevos aliados, toma una decisión arriesgada. Usando su voz y el poder de las palabras, lanza un grito que resuena en todo el bosque, no solo para asustar a la serpiente, sino para atraer la atención de todos. Aquí estamos, no necesitamos ser enemigos. La anaconda, atrapada entre el instinto y la lógica, duda, y en ese momento crucial siente que el destino de todos ellos cuelga en la balanza. Es una batalla no solo entre fuerzas naturales, sino entre la percepción de lo que pueden llegar a ser. La calma y la determinación de Carlos se sienten como un bálsamo en medio del caos. Los ciervos, al escuchar su proclamación, en un acto de solidaridad, se agrupan, creando una barrera natural. La seria presencia del primer grizzly también se convierte en un pilar de apoyo, un aliado inesperado en esta lucha por el equilibrio. Carlos, al darse cuenta de que está creando algo más grande que él mismo, siente que el miedo se disipa dentro. La transformación personal que tanto anhelaba ahora se materializa en acción. No solo ha conquistado su propio temor,
sino que también ha inspirado un cambio en el ecosistema que ahora lo rodea. Y así, cuando todo parece en pie de guerra, se convierten en un símbolo de esperanza. En ese instante final, Carlos comprende que ha logrado más que sobrevivir, ha logrado unir. Con el grizzly a su lado y la serpiente en una pausa momentánea, ha demostrado que la verdadera valentía radica en encontrar el equilibrio y la armonía, incluso en los momentos más oscuros. Carlos se pone de pie, sintiendo la brisa suave en su rostro, y sucede lo inverosímil. La anaconda, en un acto de entendimiento, retrocede, deslizándose hacia la sombra del bosque. Y mientras el grizzly se coloca a su lado, Carlos siente que ha trascendido su antigua inseguridad. No es solo un joven en el camino de crecer, sino un verdadero protector, un mediador que ha encontrado su lugar en el mundo. Y así, ha logrado no solo su propio crecimiento, sino también el de quienes le rodean. Carlos, al pie de una nueva realidad, sonríe mientras observa cómo el ciclo de la vida continúa, ahora marcado por una nueva posibilidad de coexistencia. Nunca había imaginado que un solo acto de empatía podría cambiar el rumbo de su historia, pero hoy ha tomado ese camino. No se convertirá en un eco del pasado, sino en un baluarte del futuro. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.